Mi nombre es Marco Murillo, pastor de The Heights en español. Y nos da mucho gusto ver algunas caras nuevamente, algunas caras yo no las había visto porque he estado fuera, pero me da gusto verles nuevamente. Tenemos algunas visitas y al finalizar el sermón va a venir Marco para darnos algunas instrucciones, algunos avisos también. Pero mientras quiero que nos vayamos preparando para el sermón de esta mañana. Estamos hablando del Adviento y como se han dado cuenta hay algunas velas que vamos encendiendo. La palabra Adviento es la preparación, es el advenimiento. La palabra de Dios desde inicios empezó a hablar de que iba a venir un Redentor, iba a venir un Mesías. Sí, la humanidad estamos en problemas, pero Dios prometió que vendría un Redentor. Y eso significa el Adviento, y lo que celebramos con la Navidad es el nacimiento del Redentor. Pero la cosa no ha terminado ahí, porque el Redentor todavía va a volver. Y también después del sermón vamos a terminar con la Santa Cena, por lo cual le aviso que si no tienen los elementos y usted quiere celebrarla, es creyente, quiere celebrar esta celebración, este mandato que el Señor Jesucristo nos dejó, lo vamos a hacer al final del servicio. Ahora déjeme preguntarle si usted ha escuchado de guerras. Quizá las guerras internacionales, las guerras afuera del país. ¿Ha estado usted en algún conflicto? No, pastor, ahí yo nunca he ido a la guerra, yo no soy soldado. ¿Ha estado usted en algún conflicto en su casa? Ahora que vienen las fechas en las cuales nos juntamos con la familia, para algunos es un dolor de estómago, porque tienen que ver a la familia. Yo sé, ya la risa los están delatando. Navidad en ocasiones se vuelve más que una celebración, se vuelve a veces voy a sobrevivir la Navidad, voy a sobrevivir a mi familia, voy a sobrevivir a mis amigos, algunos van a su país de origen. Pero antes de que vayamos a lo personal, en cuanto a guerras, en cuanto a conflictos, yo les hice la pregunta, ¿ha escuchado de guerras? Porque yo recuerdo desde que era niño, escuché de guerras y casi siempre guerras en el Medio Oriente. Cuando uno ve Israel, cuando uno ve Gaza, cuando uno sabe que toda la Liga Árabe está rodeando este país pequeñito, uno sabe que hay guerras, siempre. Justo ahora está pasando un conflicto en esa zona y realmente en otras. Hemos escuchado de la guerra en Ucrania, la guerra con Rusia. Y así, si nos vamos a Centroamérica, podríamos hablar de las guerrillas y podríamos hablar de los movimientos separatistas. Podríamos estar hablando de conflictos bélicos. ¿Sabe que hay un hombre, un periodista llamado Chris Hedges? En el año 2003, él se propuso determinar si ha habido periodos de paz en la historia. Porque escuchamos tanta guerra que él se puso a investigar si realmente ha habido momentos de paz en la humanidad. Ahora, él quiso definir guerra como cualquier conflicto activo que haya cobrado más de 1000 vidas. Un conflicto en el cual más de 1000 personas han muerto, él lo definió como guerra y entonces se puso a analizar la historia humana. Él revisó 3400 años de historia, 3400 años de historia. Para que usted tenga una idea, la Tierra o la historia cubre alrededor de, hasta ahora, más de 4000 años. 4000 años antes de Cristo, 2000 años después de Cristo. Y lo que él hizo fue revisar 3400 años de historia. Y en esos 3400 años de historia solamente encontró 268 años donde no hubo guerras. 268 años en 3400 años. Esto es menos del 10%. El 8% de los 3400 años de historia humana que él revisó, 92% de la historia hay guerras marcadas por un conflicto en algún lugar del mundo. Guerras siempre ha habido. Cuando vemos la palabra de Dios, y ahora que estoy leyendo Primera de Samuel, yo le voy a animar a usted que lea la palabra de Dios y vea cuántos conflictos están ahí. En algún momento reconocemos a David como el hombre que escribe los salmos, los cantos, pero también David
Era tremendo. Fue un gran comandante, un gran rey que llevó al pueblo a peleas. Y en algunas historias que usted va a leer acerca de David, dice que en el ejército que él comandaba llegaron a matar mujeres, niños y aún los de pecho. Yo pensé, pastor, que la Biblia solamente hablaba de paz. No, si usted la lee bien, va a encontrar guerras, va a haber conflictos, va a haber espada. Usualmente recordamos a David, ¿por qué acción? Porque mató a un gigante. ¿Y cómo mató al gigante? No sé si usted leyó los detalles en ese relato. Él tomó una piedra, la lanzó, le pegó en la mera frente al gigante y el gigante se desmayó, pero no se había muerto necesariamente, sino que David corrió, tomó la espada del gigante y con la espada, ¿qué hizo? Ahora, yo no sé si usted ha visto alguna ejecución de ese tipo, espero que no, pero déjeme decirle que los relatos sangrientos en la Biblia o en la historia, hoy en el año 2023, no son tan gráficos como antes la gente estaba acostumbrada a hacer. Hablar de guerra, hablar de sangre, hablar de violencia era algo que constantemente estaba en la mente de la humanidad cuando estamos leyendo la palabra de Dios, y hoy en día lo sabemos por los noticieros y los conflictos que están pasando alrededor. Por eso es que hablar de un rey de paz, por eso hablar de el Adviento, es el Redentor que va a traer la paz, tiene mucho sentido para nosotros hoy en día y tiene mucho sentido para el pueblo de Israel entonces. Yo no sé cuántos de ustedes, pero hemos estado orando por la paz. Pero podríamos estar orando de manera sin sentido. Y por eso, en primer lugar, quiero que en esta mañana, al hablar del Redentor, hablar de la paz que este Redentor va a traer, tenemos que entender qué es la paz en primer lugar. En primer lugar, el significado de la paz. La palabra de Dios está escrita en 3 diferentes idiomas y el idioma principal en el Antiguo Testamento es el hebreo. Y la palabra para paz es la palabra Shalom. De hecho, ahora que estuvimos allá en Medio Oriente, entendimos que el mejor saludo para cuando llegas a un lugar o simplemente ves a una persona, el saludo es Salam. Salam, parecido a Shalom, ¿verdad? Salam. Y un saludo más grande es Salam Aleikum. Y lo que la persona a la cual se le saludó tiene que contestar es Aleikum Salam. La paz sea a ti sea la paz. Esa es la respuesta que dan. Pero si tú ves en el hebreo, también es muy parecido el saludo. El saludo es Shalom Aleichem. Y la respuesta es Aleichem Shalom, que es la paz de Dios sobre ti la paz de Dios. Los latinos, usualmente cuando entramos a un lado, ¿qué decimos? Depende, ¿verdad? Depende de qué país. Pero usualmente cuando dices buenos días, ¿qué se espera? Buenos días. Cuando alguien estornuda, ¿qué es lo que dices? Salud. Y la persona responde, gracias. Cuando una persona te dice salud y tú no respondes gracias, ¿cuál es el efecto? Uy, se cree mucho. Uy, qué descortés. No me contestó. Lo mismo pasa cuando llegas y dices Salam Aleikum. Aleikum Salam es un acto recíproco. Shalom Aleichem, Aleichem Shalom. Cuando hablamos de paz, el significado de la palabra Shalom, en este caso en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento, es más que paz. Mira, dice ahí una definición que encontré. Cuando estás diciendo Shalom, estás diciendo que estés completo, que estés entero, que tengas seguridad, que tengas salud, que encuentres satisfacción, amistad, bendición. Por eso cuando una persona decía Shalom Aleichem, que la paz de Dios sea sobre ti, lo que se está deseando es que estés completo, que tengas todo lo que necesitas, que seas prosperado, que tengas seguridad, satisfacción. Entonces, cuando vemos en la palabra de Dios la palabra Shalom,
es más que ausencia de conflicto. Cuando se decía a la persona shalom, a ti, a tu nación, a tu familia, se estaba esperando, se estaba deseando que estuvieras completo, íntegro, que te fuera bien, que tuvieras salud, que tuvieras alegría. ¿Ves? Para que tengas una idea, la palabra shalom es como cuando estás armando un rompecabezas. Ahora Hugo estaba hablando de eso en la clase. Pero ¿sabes que cuando tienes un rompecabezas y te faltan algunas piezas, sabes la frustración que eso trae? Shalom es la palabra, todas las piezas están en su lugar. Por lo tanto, cuando no tienes conflicto en casa, cuando tienes trabajo, cuando tienes salud, pero uno de tus hijos anda en malos pasos, no tiene shalom. ¿Te das cuenta? Shalom es una integridad, es algo completo. Yo sé que algunos de ustedes, por ejemplo, ayer estuvimos en la reunión de oración y en las peticiones de oración eran que mi hijo se salve, que mis papás, que mi salud, porque estamos buscando estar bien. Lo que estamos buscando es lo que la palabra shalom significa. De hecho, algunos de los rabinos, esos maestros del Antiguo Testamento, definen el shalom como el propósito del Pentateuco, de la Torá. Dicen, Génesis, los primeros 5 libros de la palabra de Dios tienen el objetivo de que el pueblo de Dios tenga shalom, que esté completo. Con eso en mente, quiero que abordemos acerca de este Redentor, porque este Redentor lo que trae es shalom. ¿Lo entendiste? Lo que este Redentor trae no solamente es ausencia de conflicto, sino el completo shalom. La palabra que vas a ver en el Nuevo Testamento es la palabra eirene, pero el concepto es el mismo. La idea de traer paz no solamente es que no haya luchas, que no haya conflictos, sino que haya shalom. Entonces el primer de los profetas que traen esta palabra, Isaías, va a traer el mensaje de aliento y esperanza ante un pueblo que está a punto de ser castigado. Pero lo que Isaías está diciendo, cuando venga el Mesías, lo que te va a traer no solamente es ausencia de conflicto. Cuando venga el Mesías, va a llenar todos esos huecos que tienes. Cubre tu salud, cubre tu economía. Lo que leímos la semana pasada en Isaías, capítulo 2, versículos 2 al 5, lo que no tiene es shalom, ¿verdad? La bebé, lo que quiere ahora es algo más. Isaías 2, versículo 2, Isaías está hablando que en los últimos días, en el monte de la casa del Señor, será establecido como el más alto de los montes, tendrá shalom. Se alzará por encima de las colinas y a él confluirán todas las naciones. El versículo 4 nos da un poquito más de idea del shalom. Dice que él, el Mesías, juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos. El resultado es que convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantará espada nación contra nación y nunca más se adiestrarán para la guerra. Déjame traer tu mente a este último versículo que leímos, porque dice que cuando venga el Redentor a traer shalom, lo que servía de armas, lo que servía de espada, dice, será fundido, y lo que se va a hacer ahora son hoces, arados, instrumentos de cultivo. Pero más que hayan dejado de pelear, lo que está diciendo es que se ponen a cosechar juntos. No solamente se toleran, ahora trabajan en conjunto. Te voy a poner un ejemplo. En algunas ocasiones, por nuestra humanidad, yo encuentro que hay matrimonios que se toleran. Dicen, no tenemos conflicto, tenemos paz por los niños. ¿Lo has escuchado? Estamos juntos por los niños. Quiere decir, nos toleramos. Bueno, ese no es el shalom que Dios quiere. Lo que está diciendo es que en vez de estar peleando, ahora colaboran juntos.
no solamente se toleran. En la iglesia, cuando llegas a estar en conflicto con un hermano o una hermana, y yo te he venido a decir, hermano, pero ya arreglaste el asunto. Sí, no. Nos vemos y nos saludamos. No, eso te toleras. ¿Ya se sentaron a comer? ¿Ya se reúnen nuevamente como antes del conflicto? ¿Volvieron a restaurar esa relación? Porque si solamente lo que te estás haciendo es tolerarte, hermano, hermana, eso no es el shalom, eso no es la paz que Dios quiere. Solamente lo tolero. Pero nos saludamos. ¿Te das cuenta? Esa es una paz falsa, esa es una idea, es humana de lo que Dios realmente quiere. El no tener conflicto no significa que no hay paz, sino cuando estás colaborando, cuando estás completamente restaurado. Eso es la paz. Por eso Isaías 35 nos va a dar muchas ideas. Isaías 35 va a decir lo siguiente: se alegrarán el desierto y el sequedal. Se regocijará el desierto y florecerá como el azafrán. ¿Ves? El desierto ahora florece. Florecerá y se regocijará, gritará de alegría. Se le dará la gloria del Líbano y el esplendor del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Habrá shalom. Fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas, digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo, su Dios vendrá. Vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvarlo. Mira lo que dice: se abrirán entonces los ojos de los ciegos, habrá shalom. Se destaparán los oídos de los sordos, habrá shalom. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo. Porque aguas brotarán en el desierto, torrentes en el sequedal, la arena ardiente se convertirá en estanque, la tierra sedienta en manantiales burbujantes. Las guaridas donde se tendían los chacales será morada de juncos y papiros. Habrá shalom. Por eso es que el saludo implica más que paz. Estás viviendo un desierto, déjame desearte shalom. Tienes un conflicto en tu persona, en tu cuerpo, con tu familia, déjame desearte shalom. Que todas las relaciones, todo tu andar esté restaurado. Esa es la idea de shalom. Por eso es que cuando el Mesías venga, lo que va a hacer no solamente es quitar el conflicto, nos va a brindar restauración. Ahora, querido hermano, déjame decirte que siempre ha habido un deseo de paz. El Salmo 122, 6 al 8, que he estado escuchando constantemente en el social media al escuchar el conflicto entre Jerusalén y Palestina, citan mucho el Salmo 122, pero mira lo que dice, versículo 6: pidamos por la paz de Jerusalén, que vivan en paz los que te aman, que haya paz dentro de tus murallas, seguridad en tus fortalezas. Y ahora, por mis hermanos y amigos, te digo que tengas paz. ¿Ves lo que David está diciendo a Jerusalén? Jerusalén, que tengas shalom, que puedas disfrutar de la presencia y la entereza que Dios trae. No solamente que la guerra cese. Y la pregunta que yo te hago es: ¿eso es solamente para Israel? ¿O realmente es un deseo de shalom que Dios tiene para toda la humanidad? Bueno, déjame decirte que el Salmo 122 en ocasiones se interpreta o se usa solamente para bendecir a Israel, para desear que la guerra cese. Pero no, queridos hermanos, cuando oramos por Israel, oramos que sea completamente restaurado. ¿A través de quién? A través del Mesías. Desgraciadamente ellos han estado tan cerca del Mesías, pero al mismo tiempo ahora están tan lejos del Mesías. Pero déjame aclararte el punto, porque no solamente tenemos que orar por la paz de Israel, tenemos que orar por la paz de la humanidad. Ahora déjame decirte por qué. Porque esa paz
que viene para Israel, esa paz que viene para la humanidad, solamente viene a través de Cristo. No, ningún árbol genealógico te va a traer paz solo porque sí. Algunos de ustedes vienen de familias con dinero. Estábamos en Georgia y había familias en las cuales no tenían que trabajar porque habían recibido una herencia enorme, que por generaciones las personas no tendrían que estar trabajando, simplemente ya habían nacido siendo ricos. Y podríamos pensar, bueno, tienen dinero, no tienen preocupaciones. No, a veces cuando más dinero tienes, más preocupaciones surgen. Pero te das cuenta, cuando estamos buscando el shalom, la paz de Dios, el bienestar, estar completo, aplica para todos nosotros, y esa paz solamente viene a través de Cristo. El Redentor ya vino, claro, estamos anticipando su venida, pero la verdad es que el Redentor ya vino y el Redentor ya nos ha traído paz. ¿Te acuerdas cuál es la palabra para paz en el Nuevo Testamento? La palabra eirene, y es lo mismo. Si yo te viera ahora que estamos en el Nuevo Testamento, yo te diría eirene, paz a ti. A veces el saludo que usamos los cristianos es que Dios te bendiga. Y lo que estamos diciendo es que Dios te haga completo, que Dios te llene de todo ese propósito que Él nos ha dado. Mira lo que dice Efesios 2, 13 al 22. Pero ahora, dice la palabra de Dios, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Versículo 14, porque Cristo es nuestra eirene, es nuestro shalom, es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo 21. En Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Ahora, yo creo que hemos escuchado mucho este pasaje acerca de que Dios hizo la paz con nosotros. Pero te puedes estar quedando solamente en que Dios ya no está enojado con nosotros. Pero si seguimos el mismo principio de shalom, que es entereza, es integridad, es algo completo, lo que nos está diciendo Efesios es que ahora en Cristo tú y yo estamos completos. Estamos completos. Lo que ha traído este Redentor es shalom, es paz, es integridad, es estar completo. Si seguimos ese principio de unidad, es decir, ahora estamos donde Dios nos quería tener, en este shalom. Llego a entender esto: en paz, en Cristo, tengo paz. Estoy entero en Cristo, tengo seguridad en Cristo, tengo salud en Cristo, tengo satisfacción en Cristo, tengo amistad con Dios en Cristo, tengo bendición en Cristo, estoy completo en Cristo. Shalom Aleichem, la paz sea dada a ti, se ha cumplido en Cristo. En Cristo. Si tú no estás en Cristo, no tienes paz, no tienes nada de esto. Pero si estás en Cristo y no entiendes esta paz completa que Dios te ha dado, te voy a decir algo: estás viviendo una vida sin sentido. Si no alcanzas a comprender tu posición en Cristo,
estás viviendo a ciegas. Porque a lo mejor estás tratando de agradar a Dios para que te bendiga. Y dice la palabra que ahora en Cristo hemos recibido todas las bendiciones espirituales. Estamos sentados en las regiones celestes. Somos herederos y coherederos con Cristo. Por lo tanto, Shalom Aleichem. Y si estás en Cristo, lo entendiste. Y si estás en Cristo, puedes decir: amén, estoy completo en Cristo. No, yo sé. Pero algunos están preguntándose: no, pastor, yo no sé, pero yo no siento esa seguridad. Yo tengo problemas todavía. ¿Sabe? Yo no tengo lo que me gustaría tener, ese shalom de Dios, porque todavía estoy preocupado, porque todavía tengo deudas, porque estoy enfermo. Pastor, ¿de qué está usted hablando? Claro, porque la verdad es que hay un misterio teológico conocido como el ya, pero todavía no. Ya estamos bendecidos en Cristo, pero todavía no se alcanza a ver. Pero todavía Dios no ha terminado su obra. Pero todavía el Señor está por venir. Ya vino un Redentor y nos ha dado esa posición. Pero todavía tenemos que seguir trabajando y viviendo en este templo, en este envase, en esta tienda, como la dice Pablo. Déjame decirte por qué. Mira lo que dice Isaías capítulo 11, 1 al 9. No está ahí en la pantalla, pero quiero darte esta visión que Isaías les está dando a ellos, que nosotros podemos entender, pero hay unas cosas que todavía no hemos comprendido y que quiero que entiendas. Isaías capítulo 11 dice lo siguiente: del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El espíritu del Señor reposará sobre él. El espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. ¿Con quién se cumple eso? Con Cristo. Ya vino, Él estuvo, ya nos ha demostrado su sabiduría. En el versículo 3, Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias. No, porque Jesús hablaba con mujeres, hablaba con ciegos, hablaba con mudos, hablaba con gentiles, hablaba con religiosos. Ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desválidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. ¿Se cumplió con Jesús? Amén. Pero mira lo que dice el versículo 4b. Destruirá la tierra con la vara de su boca. Matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Yo tengo una competencia bárbara hoy. Jesús ha destruido al malvado con el aliento de sus labios. La respuesta es no, todavía no. Versículo 5. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad del ceñidor de su cintura. Mira el versículo 6. El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, juntos andarán el ternero y el cachorro de león, un niño pequeño los guiará. Eso todavía no se ha cumplido. La vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntas, el león comerá paja como el buey. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra, y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. No habrá ningún daño ni estrago en todo mi monte santo, porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor, como rebosa el mar con las aguas. ¿Te das cuenta que lo que está diciendo Isaías se cumplió en parte? Pero yo te aseguro que si ahora mismo pones una vaca con una osa, una de las dos va a comer muy bien, y no es la vaca. Si tú pones a un niño metiendo la mano ahí en la cueva de la cobra, y entonces el niño va a jugar con ella,
Créeme que eso no va a suceder. Pero lo que está haciendo Isaías es decirte, ya, pero todavía no. Ya estás, pero todavía no se ha revelado. Ten la seguridad ahora, aunque todavía tienes que seguir luchando con algunas cosas. Y si yo no sé tú, pero yo constantemente le pregunto al Señor, Señor, ¿por qué si el día que fui salvo he sido bendecido con toda bendición espiritual? Ahora soy hijo, ya no soy adoptado, soy hijo. Puedo ir a mi Padre, a Dios mismo, llamarle Abba Padre. Puedo tener todo lo que pida si lo hago con fe. Señor, ¿por qué eso que sucedió cuando yo acepté a Cristo, por qué no ya me llevas? ¿Por qué no completas la obra? ¿Por qué no simplemente me llevas a donde tú habitas y te puedo ver cara a cara? La verdad es que el Señor me ha contestado varias veces y me ha dicho, porque tienes una tarea que hacer. Qué lindo sería, hermano, que tú y yo, en el momento en que aceptamos a Cristo, nos pudiéramos ir a casa. Créeme, sería muy lindo. No tendríamos que tener resolución de conflictos en la iglesia. No tendríamos que tener ministerio para la gente que está sufriendo. No tendríamos que ir a los hospitales. No tendríamos que hacer nada de eso porque el shalom de Dios se ha completado. Créeme, qué lindo que sería. Pero ¿por qué estamos acá? ¿Por qué todavía tenemos que estar mirando el shalom de Dios como algo que no se ha completado? Como algo que todavía tenemos que seguir trabajando para eso. Bueno, la respuesta es bien sencilla y si tú has estado conmigo ya estos 4 años, te voy a decir la respuesta. Para que prediques el evangelio. ¿Me has escuchado decir eso antes? Gracias, Dina. Porque dijo Dina, pastor, cada sermón, eso siempre lo anda diciendo, que vayamos y prediquemos el evangelio a las naciones. Pastor, ¿no se sabe otra? La verdad te voy a decir, me sé muchas. Podría yo estarte enseñando acerca de historia. Podría estar enseñando y gastando mi vida e inclinando mi ministerio pastoral para defender la palabra de Dios en un asunto llamado apologética. Podría dedicar mi vida a cuidarte como oveja que eres. Pero creo que después de tantos años de estar estudiando la palabra de Dios, que todavía me faltan muchos más para aprender, después de tanto tiempo en que he visto a la iglesia en 3 países diferentes, ¿sabes qué es lo que he decidido hacer? Movilizar a la iglesia. Y movilizar a la iglesia implica la enseñanza, pero también sacarlos de estos bancos. Sacarlos de los bancos. Decirle, hermano, tienes que ir a predicar el evangelio. Y no te estoy hablando solamente de ir a predicar a tu familia, a tus amigos y en la comunidad de tu casa. Yo te he estado diciendo todo este tiempo, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Te voy a decir una de las razones por las cuales estamos en esta tierra todavía, querido hermano y hermana, es que sigas predicando el evangelio. Y cuanto más lejos, mejor. Jesucristo dejó su trono para vestirse como un ser humano y comunicarnos el evangelio, y entonces para que tú y yo podamos disfrutar el shalom de Dios. No me voy a cansar de predicar esto, no voy a dejar de hacerlo, te voy a estar molestando cada domingo que predique para que salgas a predicar el evangelio. ¿Sabes por qué? Porque la naturaleza del ser humano, incluyendo al creyente, es egoísmo. Solamente quiero la paz para mí. Solamente yo quiero ser el beneficiado. Solamente yo quiero disfrutar esas promesas que Dios me ha dado. El que está allá afuera. Déjame terminar con 2 Corintios capítulo 2.
Porque te voy a decir que tú tienes una función bien importante. Segunda de Corintios 2, 14 al 17. Pablo está diciendo lo siguiente: sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes, shalom, y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. En Cristo estamos completos. Y a través de nosotros esparce la fragancia de su conocimiento. ¿Cuál es la razón? Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo. ¿Sabes cuál es tu función para que estés este fin de año con tu familia? Que seas el aroma de Cristo. Ay, es que no, hay muchos conflictos en esa familia. Sí, I know. Pero para que traigas el shalom de Cristo a esa familia. Porque tú y yo somos el aroma de Cristo. Entre los que se salvan y entre los que se pierden. Pastor, yo no predico el evangelio porque nadie me cree. Nadie se ha convertido cada vez que predico el evangelio. ¿Sabes cuál es tu trabajo? Ser fiel. ¿Ser fiel en qué? En predicar el evangelio. La conversión es trabajo de Dios. Por eso dice que somos aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. No te preocupes del resultado. Tu trabajo es predicar a Cristo. Sé el aroma de Cristo en esas reuniones. Sé el aroma de Cristo en tu comunidad. No importa el resultado lo trae Dios. Sé fiel en predicar el evangelio. Versículo 16: para estos somos olor de muerte que los lleva a la muerte, para aquellos olor de vida que los lleva a la vida. ¿Quién es competente para semejante tarea? Versículo 17: a diferencia de muchos, nosotros no somos los que trafican con la palabra de Dios, más bien hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo, como enviados de Dios que somos. Entonces déjame terminar contigo con este mensaje. El Redentor que ha traído paz, recuerda, no es ausencia de conflicto solamente, es entereza, es propósito, es sanidad. Ya, pero todavía no. No te preocupes, no dejes de predicar si todavía tienes problemas. No dejes de predicar si estás enfermo. No dejes de predicar si no tienes todo lo que quisieras tener. Ya, pero todavía no. Que cuando el Señor Jesucristo venga y te pida cuentas, puedas ser encontrado, hallado, fiel, por haber representado bien a Cristo. Vamos a tomar la Santa Cena, porque claro, la palabra de Dios nos ha dicho de una o de otra forma que el Señor Jesucristo vino a traer mensaje de paz, de salvación. Dios está buscando a personas de diferentes naciones. Dios sigue buscando a personas de diferentes contextos. Dios quiere tener un shalom con la humanidad. ¿Recuerdas lo que te dije acerca del rompecabezas? ¿Recuerdas que te dije que cuando estás armando un rompecabezas y te faltan algunas piezas, te faltan algunas cosas y no vas a poder completar tu trabajo? ¿Sabes cuál es el rompecabezas bíblico? Dice que lo que Dios está buscando es un shalom con la humanidad. Pero en ese rompecabezas todavía faltan algunas piezas. Algunos árabes no están ahí. Algunos hindús, algunos africanos. Hay varias razas, lenguas, tribus y naciones que todavía no están en este shalom.
¿Y sabes qué es lo que está Dios diciendo? Ve a predicar el Evangelio. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando murió, resucitó, dio la orden y nos dijo lo siguiente. Pablo está hablando en la iglesia de Corinto, les está diciendo: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Es el mismo mensaje. El Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan. Después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego para tener un shalom. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que te voy a pedir que te pongas de pie. La Santa Cena es para creyentes que hemos entendido el sacrificio de Cristo. Si tú no eres creyente, no has entendido el sacrificio de Cristo y dices: pero yo también lo tengo que hacer, yo te voy a recomendar que no lo hagas. Porque es necesario que entiendas el Evangelio. Y si te has dado cuenta, lo mismo que vamos a celebrar ahora con la Santa Cena, lo estamos de alguna forma viendo con las velas de Adviento. Ya vino, pero todavía no. Celebramos que nos ha traído la paz, pero todavía tiene que volver a restaurar todo. Pero lo que vamos a hacer ahora es celebrar el sacrificio. Dice la palabra de Dios que Él tomó el pan y lo partió. Y te voy a pedir que tomes la galletita y la partas así, como recordatorio que Cristo, el precio que Él pagó por nuestra paz, fue la muerte. Y cuando Cristo nos dice: tú quieres ser un seguidor de mí, ¿sabes qué tienes que hacer? Muere a ti mismo. Toma tu cruz. Por eso recordamos el sacrificio y lo agradecemos, pero muere a ti mismo. Participemos. Cristo, gracias por la palabra de Dios. Cuando nos acercamos a ella nos damos cuenta que hubo un sacrificio para poder lograr esa paz. Gracias por tu cuerpo derramado. Gracias por tu sangre que ahora recordamos, Señor. Dice la palabra de Dios que Él también tomó la copa, la levantó después de cenar, la bendijo y les dijo: esta copa es mi sangre que por ustedes es derramada. Hagan esto en memoria de mí. Tomemos. Y lo que el Señor nos dice es: iglesia, cada vez que celebres este recordatorio, recuerda que estás anunciando su muerte y su resurrección, pero también estás anticipando su venida. Así que, queridos hermanos, vayamos a casa, celebremos estas fiestas, llamemos a nuestros familiares y amigos, invita al extranjero, invita al vecino, pero predica el shalom de Dios, la paz de Dios, porque eres el aroma de Cristo para las naciones. Vamos a orar. Padre Santo, el Redentor trajo paz. El Redentor trajo, Señor, reconciliación, trajo propósito. Señor, no permitas que nosotros como creyentes salgamos sin entenderlo. Dios, porque nuestra vida está llena de conflictos y de problemas y de enfermedad, pero en Cristo estamos completos. Permítenos, Señor, como creyentes entenderlo para poder cumplir bien con nuestra labor. Señor, si hay alguien que está aquí y no tiene a Cristo, no tiene paz, Padre, permite que se pueda acercar con nosotros, que no se vaya a casa sin el mensaje del Evangelio, Dios. Padre, gracias por tu iglesia,
porque somos luz y sal para este tiempo. No nos permitas estar confundidos, Dios. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.